permiso, perdón, se me mete un cartel ahí, más permiso para contar los equívocos. Y entonces aparecían cuestiones paródicas, otras absurdas, digamos, situaciones que de alguna manera mostraban la tentativa de encuentro y de intercambio, pero que eran absolutamente díslocas a los ojos de los hábitos normalizadores, a los ojos de las teorías pedagógicas y a los ojos de cualquier teoría que se presente como un marco referencial para tratar de entender aquello que no podemos entender. Entonces, lo que antes de empezar a contarles estos episodios que parecen prosaicos, y justamente porque son prosaicos, es decir, terrenales, es que nosotros encontramos que ahí había un insumo para pensar estos puntos frágiles de apoyo que necesitábamos construir para pisar un suelo pantanoso. O sea, pisar un suelo pantanoso necesita de encontrar puntos frágiles de apoyo, porque en el suelo pantanoso pretender encontrar un piso cementado solamente nos impide la posibilidad de encontrar formas de relación en un pantano. Lo que quiero decir es, en primer lugar, hay una idea muy interesante de Lapoulat, que es un filósofo francés, donde Lapoulat, tomando a Deleuze, dice: se trata de encontrar el mejor plano de percepción, y el mejor plano de percepción es el que menos supone. El mejor plano de percepción es el que menos supone. ¿Por qué necesitamos encontrar planos de percepción que menos supongan? Porque esos planos de percepción que menos supongan son los que nos permiten arrojarnos a las tentativas de crear configuraciones y de crear la posibilidad de encontrar el próximo paso. No de encontrar ningún sentido, no de reordenar ninguna manera de habitar la existencia, en este caso el territorio educativo, sino estar abiertos al próximo paso. Hay una idea muy interesante de Donna Haraway, donde Donna Haraway dice, no solamente a propósito de la pandemia, sino a propósito de todos los temblores que esta civilización occidental y el capitalismo nos ha dejado, que de lo que se trata es de seguir con el problema. Fíjense lo que dice, seguir con el problema, no interpretar el problema, no reordenarlo en ninguna ruta, seguir con el problema, algo simple y absolutamente complejo. Nosotros nos arrojábamos entonces a ver cómo seguir con el problema, y para seguir con el problema había que suspender marcos referenciales de interpretación. Quiero leerles algo muy interesante, no sé si conocen a Fernand Deligny. Fernand Deligny fue un educador francés que trabajó, en verdad él se llama educador francés a sí mismo, pero él trabajó con chicos autistas y con pibes de la calle y con todos los desechos que había en ese momento en Francia entre la Primera, Segunda Guerra y luego un poco más. Y Fernand Deligny dice algo muy interesante en este libro que se llama Cartas a un trabajador social. Él dice, respetar lo enigmático quiere decir, en primer lugar, renunciar a interpretarlo. Por lo tanto, acceder a la tendencia usual que convierte por la fuerza al indicio en signo, manera de reintegrarlo al orden de lo bien conocido. Entonces, lo que decía, encontrar el mejor plano de percepción. Encontrar el mejor plano de percepción supone eliminar aquello que lo obstaculiza. Hay tres cuestiones que a mí me gustaría no exponer teóricamente, no definirlas, pero sí mostrar cómo funcionan, que son tres obstáculos fundamentales. El primer obstáculo es la supremacía de la simbolización por encima de las resonancias de la enunciación. El segundo obstáculo es el imperativo del modelo, silenciando de este modo un pensamiento del devenir. Y el tercer obstáculo, yo digo 1, 2 y 3, pero en verdad forman parte de lo mismo, es simplemente para tratar de graficar lo que quiero compartir con ustedes. Y el tercer obstáculo tiene que ver con la lógica de la teleología por encima de la idea del tiempo como invención. Entonces, nos interesa la idea del tiempo como invención, nos interesan las resonancias de la enunciación y nos interesa un pensamiento del devenir.
no la supremacía de la simbolización, no el imperativo del modelo y no la lógica de la teleología. Para mostrar justamente esta idea de la resonancia de la enunciación, del tiempo como invención y del pensamiento del devenir, es que quiero entonces compartir con ustedes estos retazos díslocos, absurdos, paródicos, que aparecían a lo largo de estos encuentros que llamamos Escuela en la Nube. Y lo voy a distinguir entre aquello que nos importa, una pregunta que nos parece que es fundamental en estos tiempos, aunque lo leí hace no mucho en un libro de Isabel Stenger. Isabel Stenger es una filósofa, bióloga belga, que siguió el pensamiento de un matemático que se llama Whitehead, tiene un libro que se llama Pensar con Whitehead, donde Whitehead se pregunta, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Y creo que es una pregunta que resuena, por lo menos a mí me resuena muy fuertemente en estos tiempos. ¿Qué es lo que importa? Entonces voy a tratar de distinguir, y esto sí, ahora lo voy a leer, aquello que tomamos como lo importante, que son los equívocos, porque en el equívoco está la verdad y la verdad está en el desplazamiento. O sea, en el equívoco está la verdad del desplazamiento y no la verdad del significado. Entonces voy a organizar estos comentarios entre aquello que nos importa y aquello que no nos importa, y después voy a tratar de mostrar qué es lo que nos importa, que en definitiva lo que nos importa es seguir con el problema. Lo que nos importa es multiplicar las formas de vinculación que no responden a ningún orden simbólico y que no responden a ningún hábito normalizador. Entonces, ahí va. Nos importa el pibe que desde la bici se conecta a la clase. No así la escenografía de una efemérides, que cual foto sepia prefabricada expone a la presentadora vestida para la ocasión, impostando el discurso patrio de rigor hacia un auditorio imaginario. Nos importa el perro rompiendo la teatralidad con su ladrido, la profesora lanzando un exabrupto intempestivo, las risas que despierta la parodia. Nos importa el pibe que recuerda cada martes a su maestra enviarle la tarea que él nunca responde. No así la respuesta indignada por su conducta desconcertante. Nos importa la piba que avisa al profesor que el traqueteo de la imagen se debe a que está tomando la clase desde el bondi. No así los discursos de continuidad pedagógica, que en el medio del tembladeral se aferran a una forma con mayúscula como un náufrago desesperado. Nos importa a la niña que le pide a la mamá que cuando vaya a recoger el bolsón de comida le traiga un juguete del jardín. Nos importa el gesto de la maestra vertiendo arena en unas bolsas que distribuirá entre sus alumnos del barrio. Nos importa el pedido de los y las pibas de tomar la clase desde la cama, no el automatismo que indica que una clase es una clase y solo sucede desde la posición sentada en el espacio adecuado. Nos importa la argucia de esa maestra jujeña, armando una comunicación epistolar con su alumno que migra hacia la zona alta rural al verse impedido el trabajo de su madre en la feria del pueblo. Nos importa la atención de esta maestra que aprovecha al agente sanitario para que funcione de nexo, y no las quejas que ponen la mira en la imposibilidad del contacto con el niño por las dificultades conectivas de la ruralidad. Entonces, lo que nos importan son los equívocos, porque en los equívocos, y ahora los voy a tratar de analizar un poco más, está justamente la posibilidad del desplazamiento. Por ejemplo, hablábamos del mejor plano de percepción y hablábamos de los obstáculos. Hay un nene que le dice a la maestra, no te olvides de mandarme todos los martes la tarea. Ella se la manda y el pibe nunca contesta. La maestra, arropada en la lógica de la representación, arropada en la lógica de la comunicación, que supone la transparencia del signo, se indigna. ¿Cómo me pide una tarea? Yo se la mando y él no responde. Desde ese lugar, el circuito se estrecha absolutamente y los posibles se angostan.
¿Qué es lo que nosotros le planteamos a ella? ¿Y qué pasa si en vez de escuchar literalmente su pedido, escuchamos lo que suscita su pedido? Que circula en lo que dice, pero que no está en lo que dice. Y lo que suscita siempre es una tentativa, nunca es certera. ¿Y qué suscita, por ejemplo? ¿No será que el pibe, cuando pide la tarea, que nunca responde, porque seguramente es una pedorrada, pero no será que el pibe, cuando pide la tarea, lo que está haciendo es decir, recordame que hay un exterior a la domesticidad en la que la pandemia me pone? Recordame con tu presencia, no me importa un cuerno la tarea, lo que me importa es advertir que hay algo más allá del encierro familiar. Juan Forn decía en una entrevista, lo reitero porque me quedé muy tomada por eso, auditiva, en una entrevista que le hicieron, decía que él en la pandemia, él se pone a pensar qué cosa loca, la pandemia nos toca a todos en el mundo. Y sin embargo la pandemia nos pide alejarnos de todos. Esa gran paradoja, ¿no? Nos toca a todos y necesitamos ese aislamiento. ¿No será que el pibe lo que está pidiendo es alguna señal de que hay algo más? Si esta maestra hubiera escuchado la resonancia de la enunciación y no tanto quedarse atrapada en la supremacía de la simbolización, probablemente podía haberle dicho, imaginemos que se llama Juancito, Juancito, asómate a la ventana y grabá en tu celular cómo es una calle pandémica. O escribí una nota sobre la ciudad con personajes raros, tipo ciencia ficción, arropados en barbijos. Y voy a poner esto en el Zoom. Y después le vamos a decir a tus compañeros que hagamos juntos una historia, digo cualquier cosa. Pero ¿qué quiero plantear con esto? Esta posibilidad nos permite ingresar en lo que Deligny llama el entre. El entre no es el entre entre Juan y María. No, el entre es todo aquello que da lugar a un pasaje a otra cosa. Toda aquella señal que nos permite trazar nuevos territorios que abran nuevas formas de estar en la existencia, en el tiempo, con lo que... El entre es aquello que suscita. Donna Haraway dice una cosa muy interesante. Hay una palabra que en francés fue traducida como una palabra que es troublé, que es una palabra que deriva de un verbo francés que en el siglo XIII fue traducida como agitar, suscitar, perturbar, enturbiar. En vez de significar, en vez de entrar en una supremacía de la interpretación que se apoya en coordenadas referenciales y, como dice Mellonic, olvidándose que el punto de vista es eso, un punto de vista. Porque lo que dice Mellonic es, el problema del punto de vista es que se olvida que lo es. El problema del punto de vista es que se olvida que lo es, punto de vista pedagógico, sociológico, psicoanalítico, lo que fuera. Entonces, se trata de una tentativa que seguramente nos lleve a fracasar, como dice Beckett, aprender a fracasar cada vez mejor, ¿no? Una frase que luego toma Lacan, porque en el fracaso hay información acerca de lo que podemos y acerca de lo que aún no hemos visualizado. Por lo tanto, el fracaso es bienvenido en tanto nos permite una vez más advertir los límites, advertir la manera de leer, advertir hasta dónde podemos y recoger esa información que nos permita el próximo paso. Leo una cosita más, porque creo que viene muy a cuento de lo que acabo de comentar en relación con este ejemplo, que me meto en el ejemplo no para quedarme en la anécdota, sino por las resonancias que tienen estas situaciones. A ver si lo encuentro. Dos cositas más de Leo de él. Dice, en los tiempos que corren, el espíritu científico es la referencia. Hay ahí un modo de pensamiento que sería un material noble, si su proporción de 1, con mayúscula,
no fuera tan considerable. Y luego dice, Jean-Marie, autista, estuvo bajo fuerte sospecha de ser sordo en su infancia. Muy a menudo, escuchen esto pues es muy interesante, él no escuchaba y particularmente no escuchaba cuando uno lo llamaba. Dicho esto, el hecho es que a Jean-Marie lo atraía el ruido del agua, y de lejos. Mientras que nosotros no habíamos escuchado nada, él escuchaba el ruido del agua. El oír con el que estaba dotado tenía entonces una agudeza singular, aunque sin embargo él no escuchaba. Mirando el asunto más de cerca, ¿qué dicen las palabras? Que él no escucha bien, y algunas veces nada de nada. Queda suponer que si él no escucha, es porque él no está ahí. Oír tenía entonces una agudeza singular, que no estaba empalmada con ese él que suponían los médicos. Ese él supuesto está de cierta manera predicha. Suele suceder que una predicción no se realice. Y luego dice, todos los infinitivos están hundidos. Así sucede con escuchar. Aunque escuchar estaba intacto y vigilante, estaba denigrado por la existencia predicha de él, y lo que uno escucha es que él no escucha. Es que el escuchar no funciona normalmente. La sospecha cae de entrada sobre el infinitivo, sobre el escuchar, y no sobre la calidad de la profecía. Ojalá, no sé, en este Zoom que cada vez lo siento más desafectado, se pueda apreciar en esta escritura absolutamente poética y simple con qué está combatiendo Deligny. Entonces, cuando vuelvo, si no se trata de significar, si se trata de escuchar las resonancias, ¿de qué se trata? De suscitar, de escuchar lo que algo suscita, de provocar, de enturbiar, de tentar. Hay una imagen muy linda de Deligny que es la tentativa. La tentativa es una apuesta que pretende seguir las consecuencias imprevistas. Isabel Stenger, que les mencioné antes, dice algo muy, muy grosso para mí, que es necesario olvidar que la atención es simplemente responder a una solicitud prefabricada para meternos en la atención como arte. Y la atención como arte es aquella que junta lo que no tiene el hábito de juntar. Por ejemplo, si yo le digo al agente sanitario, che, me mandás esta cartita al norte que te vas a encontrar con Juan Pirulo y él te va a dar otra cartita que me la trae a mí, ahí estoy juntando cosas que no tenemos hábito de juntar. Maestra, agente sanitario, que al toque pesca, no lo tenía incluido en una estructura, no lo tenía incluido en un repertorio, no estaba en ninguna comunidad educativa, psicológica o lo que fuera. Fue el cálculo de la oportunidad. Eso es juntar lo que no teníamos costumbre de juntar y seguir las consecuencias de esa apuesta. Atención, atención como arte, no atención como respuesta a una solicitud. Hey, chiquito, no me estás atendiendo a mí que estoy dando clase. O atiendo a fulano que tiene síndrome de déficit atencional y entonces lo derivo a fulana o a mengano, porque eso sí es una atención prefabricada que ya sabe cuáles son los nexos que se pueden vincular en una determinada estructura para atender determinado déficit que ya viene interpretado. Entonces, Troublé, suscitar, no me deja en un estado de parálisis, pero sí me deja en un impas. Y hay que bancarse el impas, y hay que bancarse el vacío, como plantea Simone Weil, el vacío de las referencias que me ordenan, para poder darle lugar a la atención.
una atención más pensada como arte y como intuición. La intuición es algo muy serio, Bergson se ocupó mucho de esto, la intuición no es una huevada, no es yo siento, no. La intuición tiene que ver con registrar señales que me permitan seguir el movimiento de las cosas. Porque otra de las cuestiones en las que nos atrapa el exceso de simbolización es que nos ponemos por encima de las cosas. Y las cosas tienen su dinámica moviente, no son objetos sueltos. Y nosotros somos parte de las cosas. Entonces, estar atento a la dinámica moviente de las cosas es estar atentos a encontrar esa señal, que es un virtual, porque si yo le mando una carta al chiquito que está en el norte por el agente sanitario, en realidad estoy pescando virtuales. ¿Qué quiere decir virtuales? Señales que están ahí, pero que necesitan de alguna propensión para efectuar algo, para sumarle alguna forma a la existencia, porque necesitamos configuración de cosas. El tema es que esa configuración siempre guarde la plasticidad suficiente para poder someterse a disoluciones y armados. Nuevos armados, disoluciones, deshacer, hacer, deshacer, hacer. No sé cuánto tiempo me queda. ¿Me queda algo? Estamos No ahí. Yo diría, Silvia, ¿Podemos ver el videíto entonces? ¿O no hay tiempo? a ver, Aníbal, podemos ver el videíto y en todo caso después en las intervenciones y las preguntas las seguimos. Dale, solamente quiero aclarar algo antes de que la gente que tiene los derechos de autor de Beckett nos haga un juicio. Lo que nosotros hicimos, hay una obra que hizo el dramaturgo irlandés que se llama Quad en los 80 para televisión. Deleuze escribió un texto que lo pueden encontrar en internet que se llama El agotado, a partir de la obra de Beckett. Nosotros hicimos una intervención en la obra de Quad en función de trabajar estas ideas de la interrupción y estas ideas de esta lectura de las resonancias, de este pensamiento del devenir, de este tiempo como invención, y hicimos estas intervenciones que lo van a ver ahora. Bueno, lo miramos y seguramente es una manera gráfica de mostrar estas tensiones. Cosas para pensar. Y después me preguntan lo que quieran. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación a la Comisión del Malestar. Gracias también al Consejo Directivo y bueno, todos los presentes que vinieron acá a escuchar esta mesa y también a Silvia. Voy a compartir pantalla primero. A ver, esperen, antes de empezar. Ahí está. Puse como epígrafe del trabajo que hoy voy a compartir con ustedes un verso de Miguel Cantilo, que escuchamos antes, que dice: vamos a la lluvia, niña de sol, ves que todos corren, pero no todos van. En dirección a la calle Pampa y la avenida Virrey Vértiz, en Barrancas de Belgrano, hay una estatua de la Libertad. Es una réplica de la ubicada en Nueva York, hecha por el mismo escultor, el francés Frédéric Auguste Bartol. La nuestra tiene 3 metros, la de Nueva York 93 metros. Cuando la descubrí la fotografié y le mandé la foto a los papás de Valentina. Valentina tiene 7 años, una lesión en la columna que lo obliga a caminar con equipamiento, valvas y bastones. Durante un año de modo virtual, estuvimos cada vez que me lo pedía mirando el rostro, los ojos, la antorcha que lleva en la mano la estatua de la libertad neoyorquina. ¿Qué es esta? Día siguiente, ya con una cuarentena más flexibilizada, sus padres me enviaron a mí fotografías de Valentina en Barrancas de Belgrano, cerca de los Juegos y la Calecita, donde escondida entre los árboles se asoma la estatua citada. Es muy chiquita, me dijo Valentina la sesión siguiente, refiriéndose a la estatua.
Lo que pasa es que vos estás muy grande, le respondí. Un año atrás, antes de la pandemia, cuando todavía podíamos trabajar de modo presencial, miramos juntas cómics y ella, Valentina, descubrió el número 96 de Superman. El número 96 de Superman tiene la tapa de la Estatua de la Libertad. Desde ese momento, insistía apareciendo en algún dibujo virtual que compartíamos juntas y que creábamos juntas. Evocación transferencial a pesar de la privación del encuentro de los cuerpos. La vulnerabilidad nos caracteriza como seres humanos, fragilidad que se agrava según las circunstancias. La pandemia, por ejemplo, nos sigue amenazando con la destrucción y la muerte. En estos tiempos, las vacunas son nuestro esperanzado intento de velar nuestra descarnada fragilidad. Hay cuerpos más vulnerables que otros, cuerpos lesionados en su origen, cuerpos con síndromes conocidos, con síndromes enigmáticos, y la apuesta en estos casos es cómo generar metáfora de ese cuerpo, cómo construir posibles sentidos en una acalorada lucha contra lo real de ese cuerpo. En estos recorridos estamos con Valentina. En cambio, las infancias vulneradas padecen el arrasamiento desubjetivante de una existencia cosificada. Cada época, cada marco sociohistórico ha producido un discurso sobre la infancia, determinante del modo de tratar al niño. A partir de la Revolución Industrial, comienza a regularse el trabajo infantil. Inglaterra fue pionera en la promulgación de leyes laborales que protegían la infancia. La Ley Fabril de 1802 fue la primera ley de protección a los niños trabajadores. Limitó el tiempo que un niño podía trabajar. Declaró que los locales de trabajo deberían estar ventilados y los muros pintados de cal, y requirió a los propietarios que proporcionaran ropa a los niños. Durante la era victoriana, en plena expansión industrial, las fábricas pedían niños pequeños para deshollinar chimeneas. Para esto utilizaban niños de 3 y 4 años, entre ellos muchos serán robados. A veces eran introducidos cuando las chimeneas todavía estaban calientes. Muchos sufrían quemaduras mortíferas. Otros se perdían dentro de las cañerías y morían asfixiados. Según la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF, en una noticia publicada el 12 de junio de este año, millones de niños podrían verse obligados a realizar trabajo infantil como consecuencia de la crisis del COVID-19. Los niños que trabajan podrían tener que hacerlo durante más horas o en peores condiciones. En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias, dijo la directora ejecutiva de UNICEF. A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar. Pensando en las infancias, recordé mis tiempos de práctica hospitalaria. Trabajé varios años en el centro periférico La Cava. Allí coordinaba un espacio de madres y bebés, un espacio de juego, un taller de creatividad, y también atendía como analista en consultorios externos. El espacio de juego con madres y bebés era pensado para niños pequeños que esperaban a ser atendidos por el equipo de pediatría. Lo coordinaba junto con una psicopedagoga de la institución. Funcionaba los miércoles de 10:30 a 12. Era un encuadre móvil, cada miércoles podían venir chicos distintos.
El objetivo del trabajo era auspiciar un espacio de prevención primaria, poder detectar indicadores en los chicos que requirieran una consulta en psicopatología. Disponíamos de una caja con juguetes, los cuales los chicos elegían para jugar libremente. No había desde nosotros una consigna pautada, solo observábamos, estábamos ahí. La intervención era desde la no intervención, porque no había una demanda explícita por parte de los que participaban del taller de un espacio terapéutico. Los chicos jugaban espontáneamente y las madres conversaban espontáneamente. Nosotras fundamentalmente observábamos y podíamos también acotar algún comentario favoreciendo la conversación. Asimismo, éramos ubicadas en un lugar de saber y más de una vez podíamos ser convocadas a dar respuestas o consejos, de los cuales debíamos abstenernos. Lo que empezó a suceder es que las mamás pedían la consulta para sus chicos en pediatría los miércoles, cuando funcionaba el taller. Teníamos nuestros habitués. Nosotras los recibíamos, estábamos, jugábamos, observábamos, escuchábamos. Es así como algunos chicos, de modo íntimo, casi como un susurro, como un secreto, mientras jugaban, nos contaban qué les pasaba. Generalmente nos relataban alguna situación de violencia o abandono que había sucedido en su casa. En algunas oportunidades estos relatos podíamos vehiculizarlos a un pedido de consulta. En una oportunidad, las mamás conversaban contando cómo destetaban a los bebés. Una recomendaba a las otras utilizar pimienta. A ella le había dado muy buen resultado. Años más tarde, en la misma institución, me piden que tome un psicodiagnóstico a un niño de 4 años. Sus papás vivían en una casilla en La Cava, que estaba enfrente del centro periférico. No tenían teléfono, habían dejado el nombre de una vecina cuando realizaron la admisión. Yo sabía que esa vecina era conocida de la kinesióloga que trabajaba en el consultorio en planta baja. Me acerqué a ella y le di un papelito con un día y un horario para la entrevista de padres. Pudieron localizarlos. Ya en la entrevista me cuentan que les habían sacado la guarda de sus 4 chicos porque ambos padres no podían cuidarlos debido a su consumo de cocaína. Estuvieron internados para su rehabilitación y tenían ahora la oportunidad de recuperarlos. Mientras relataban su historia, reconocí a esa mujer. Era la que recomendaba a otras mamás en el taller de madres y bebés cómo destetar a su hijo con pimienta. En muchas reuniones de equipo de supervisión hospitalaria, nos preguntábamos cuál era nuestra función, tanto en los talleres como en la atención clínica. Si estábamos trabajando como psicoanalistas o si nuestra práctica se asemejaba más a la de un asistente social. Hoy, con otra perspectiva, no dudaría en responder que trabajábamos como psicoanalistas. Hacíamos lo que considerábamos que había que hacer. Inaugurábamos ritmos, continuidades, intervalos, inaugurábamos categorías de tiempo y espacio, localizábamos, nominábamos, buscábamos líneas de parentesco. Cuando supervisábamos un caso clínico, era habitual graficar en el pizarrón un cuadro explicativo de quienes convivían con ese niño o niña, para tratar de entender qué vínculo filiatorio mantenían con él o ella. El trabajo en equipo facilitaba esclarecer la confusión. Todas estas experiencias fueron fundantes en mi práctica clínica en el consultorio. Hay niños y niñas que cuentan con sus necesidades de alimentación, de vivienda y de educación cubiertas, pero que sin embargo sus derechos también son vulnerados. Tomo una cita de Freud sobre psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Dice: los padres nos demandan que se cure a su hijo, que es neurótico e indócil. Por hijo sano, entienden ellos uno que no ocasione dificultades a sus padres y no les provoque sino contento.
El médico puede lograr, sí, el restablecimiento del hijo, pero tras la curación, él emprende su propio camino más decididamente, y los padres quedan más insatisfechos que antes. Comparto con ustedes algunas viñetas. Los padres de Juan, de 11 años, me piden una entrevista a fin de febrero del 2020, luego de varios meses en los que se había discontinuado su tratamiento. Me cuentan que decidieron cambiarlo de colegio nuevamente. Todavía no saben a cuál, Juan no sabe, todavía no le dijeron. Faltaban 4 días para el comienzo de clases. Se vuelven a comunicar conmigo en julio del 2020, en plena pandemia. Me cuentan que Juan está todo el día en la cama, no puede ni le interesa conectarse a ningún Zoom. No juega con nadie, no busca a nadie, le pega patadas a un Durlock. Juan es tratado como una cosa por sus padres, quienes lo condenan a perder cuando tiene algo propio. Cuando por fin consigue hacerse de amigos, no puede continuar con ellos porque sistemáticamente lo cambian de colegio. Julieta, de 12 años, no quiere ver a su papá, quien es muy estricto. Sus padres están separados de modo controversial. Julieta le tiene pánico al padre. No sabe qué va a pasar. A su vez, hace un esfuerzo para destituir algún buen recuerdo con él, porque implicaría desalinearse y desalienarse del discurso de su mamá. A través del análisis intentamos rescatar su propia voz. Emma, de 11 años, se queja porque la hija de 5 años de la nueva mujer de su papá le toca sus cosas cuando ella no está en esa casa. Su nuevo hermanito también le toca sus cosas. Le dijo a su papá, pero igualmente sigue pasando. Emma se siente impotente. Se siente empujada a una convivencia no elegida a la cual todavía no está preparada. Ezequiel, de 10 años, llega al consultorio con chofer y con los zapatos raídos. Tiene una mirada distante, congelada. Cambia notablemente su expresión después de que le preparo un té. Si es con galletitas, aún más. Convive con su padre, quien sistemáticamente corta cualquier vínculo de Ezequiel con un adulto donde se ponga en juego la función materna. Ezequiel es disperso y desmotivado, según el padre. A pesar de mi negativa, está medicado con Ritalina. El 11 de junio del 2021, en un diario de Cava, en el sector de tecnología, apareció una nota informando que ya salieron los juegos de voz para hablar con Google Assistant o Amazon Alexa y no tener que mirar una pantalla. Continúa la nota diciendo que si bien durante los primeros meses de pandemia los padres flexibilizaron las normas que tenían respecto al tiempo de exposición de sus hijos frente a las pantallas, ahora la situación es otra. Está creciendo el uso de juego de voz, que permiten fomentar la imaginación y la actividad física de los más chicos. Ofrece la posibilidad de jugar con personas que están distantes. Por ejemplo, permite que abuelos y nietos se conecten para entretenerse. Algunos de los juegos citados son la gallina pintadita, los osos escandalosos, te sientes con suerte, entre otros. ¿Quiénes escuchan a los niños y a las niñas? ¿Quiénes les hablan? ¿Quiénes juegan con ellos? En pos de una autonomía engañosa, los niños y las niñas quedan poco sostenidos de algunas miradas. Considero que la tecnología es maravillosa en cuanto a su desarrollo de comunicación, si no nosotros no estaríamos, por ejemplo, ahora conectados. Pero también pienso que es importante distinguir que la inteligencia artificial no sustituye el encuentro con el otro. El desafío es ubicar los desarrollos tecnológicos en su justo lugar, en pos de la valoración del encuentro humano,
por siempre riesgoso. Y para terminar, elegí una imagen que el año pasado fue muy viralizada durante los incendios de Australia, y tomo una nota de Freud del malestar, acotada. En el curso de las últimas generaciones, los seres humanos han hecho extraordinarios progresos en las ciencias naturales y su aplicación técnica, consolidando su gobierno sobre la naturaleza en una medida antes inimaginable. Los hombres están orgullosos de estos logros y tienen derecho a ello, pero creen haber notado que esta recién conquistada disposición sobre el espacio y el tiempo, este sometimiento de las fuerzas naturales, a pesar de esto, sienten que no los ha hecho mucho más felices. Muchas gracias. Bueno, gracias, Debbie. Bueno, ahora vamos a ver las preguntas, comentarios. A ver. Bueno, felicitaciones de Perla Frenkel, muy buena la presentación, Silvia, una oda a la libertad, coincide Eva Márquez con Perla. Excelente exposición sobre los déficits en el sistema educativo. Desde el psicoanálisis, dice Lucía de Agostino, lo que no hizo la maestra con el pibe es otorgar significación a sus palabras. A mi entender, no interpretó. Bueno. De Analía Musulmano dice claridad, calidez, excelente presentación Silvia, gracias, felicitaciones Silvia, bueno, gracias por los aportes, Mabel Fuentes también, que fue una exposición interesante. Alicia Levin, gracias Silvia, soy Alicia Levin, agradezco tu exposición. Los analistas que atendemos a adultos nos encontramos con padres que traen como angustiante el que sus hijos no se conectan supuestamente al Zoom del colegio. Ya que trajiste variadas escenas posibles, incluso en pandemia, ¿cómo conectarse a lo existencial? No sé, Ali, si querés terminar de aclarar la pregunta o la leí bien. No, está bien, es así, porque tomó Silvia lo existencial y la creatividad cuando dijo saca una foto por la ventana, me pareció interesante eso, difícil escribir todo. Bueno, leo algo más y después en todo caso, muy interesante la presentación de Jorge Canti. Silvia Duchaski comparte lo que planteas, eliminar aquello que obstaculiza. Y en la situación de la maestra lo que obstaculizó fue la falta de creatividad en ella y ausencia de reencontrarse virtualmente con el alumno. Mabel Fuentes para Debbie, excelente, muy comprometida con tu clínica y muy buena lectura. De Graciela Coan, gracias Debbie, conmovedora presentación. Perla Frenkel, un lujo escuchar una presentación desde un analista con tu nivel de compromiso. Felicitaciones Débora. Felicitaciones, Debbie. Bueno, Perla Frenkel, impactó mucho el ejemplo que trajiste con la paciente a la que le jugás con la estatua de la libertad. Es impactante esa paciente con dificultades reales en el cuerpo, ¿no? Bueno, viene de felicitaciones. No sé si Silvia querés contestar a Alicia Levin en relación a los padres que están complicados con los hijos. No puedo, hay que ver en cada situación, no todos los padres están complicados, estamos todos complicados de alguna manera, hay situaciones familiares, bueno, mis nietos, por ejemplo, su padre es músico, no ha podido viajar como solía hacer con las giras, y fue impresionante las cosas que hicieron de stop motion, de muchísimas cosas que han compartido, o sea, no podría generalizar.
obviamente esto nos alteró a la vida a todos, pero yo sostengo una hipótesis, que es que en verdad la pandemia es una continuidad de lo que estábamos, no es ninguna interrupción. Interrupción significa interrumpir automatismos, y la pandemia es una continuidad exacerbada de lo que veníamos viviendo. Sobre todo, yo diría que es una continuidad con nuevas formas del miedo, por un lado, y de la separación de unos con otros por el otro. El miedo, si bien tiene una ligación concreta con algo que nos acontece, que es la existencia amenazada, el problema es cuando el miedo se inocula casi como la nafta, casi como el motor, y ya la vida pasa a ser una vida gestionada a partir del miedo. Y el tema de la separación se ve muy claramente, es decir, sabemos conscientemente que nadie tiene la voluntad de infectarnos, pero no deja de tener huellas en nosotros, estar en el mundo cuidándonos de los demás. Entonces a mí lo que me parece es que hay algo mucho más peligroso que el virus, que es no advertir el modo de vida también automatizado en el que nos estamos metiendo. Y hay algo mucho más peligroso también, o tanto, no sé si más que el virus, que es delegar los asuntos vitales, las preguntas fundamentales, a la ciencia con mayúscula o al Estado con mayúscula. Bienvenida a la ciencia, bienvenido a un Estado que pueda cuidar, pero no para delegar las inquietudes, las preguntas, los problemas, los ánimos que nos genera no simplemente la pandemia, sino en la pandemia advertir que tiemblan las maneras en que hemos concebido el mundo. Y el mundo, la manera en que lo hemos concebido, que no es por voluntad personal, sino que es por la forma en que se ha poblado la existencia, es creer que la especie humana tiene una superioridad, no solamente frente a otras, esto lo plantea Lévi-Strauss, no solamente frente a la especie humana a creerse superior a la naturaleza, sino también superior a otros humanos. Y esto es muy largo para explayar, pero en definitiva tiene que ver con una vida que se sostiene en el extractivismo de las potencias vitales de la naturaleza y de los humanos. Entonces me parece que esas son las cosas que hay que pensar, que eso no lo piensa la ciencia con mayúscula, puede participar, pero no lo piensa la ciencia con mayúscula, no lo piensa el Estado con mayúscula. Entonces cuando yo hablo de la existencia hablo de eso, no hablo de un plano filosófico especulativo. Y creo que los ejemplos que traje lo que ponen de manifiesto es cuando no quiero pensar que esto no se trata de personas creativas o no personas creativas, de malas personas, de malas maestras o de buenas maestras. Se trata de un lenguaje, de un punto de vista que se ha inoculado, y que lo que hay que pensar es cuáles son los obstáculos de ese punto de vista para estar en una relación más acorde con lo moviente de la vida y no en una relación jerárquica. Entonces no es un tema de personas, es un tema de lenguaje, es un tema de punto de vista, es un tema de lógica, de un modo de relacionarse con las cosas. Entonces no quisiera que quede la cuestión en la maestra o el maestro, porque ahí seguimos pensando en entidades separadas, en un voluntarismo absoluto de cada uno de los maestros, cada uno hace lo que puede. Lo que traje esos ejemplos es para poner en escena los lenguajes, los obstáculos de ciertos lenguajes, de ciertas percepciones, de ciertos registros. Una cosa que está interesante que pasa en esta mesa es que más que preguntas aparecen comentarios, ¿no? Porque, bueno, quizás da más para intercambiar ideas que para preguntar a los panelistas, ¿no? Digo algunos otros comentarios que aparecen. Gracias por las presentaciones, las dos ponencias aportan profundidad a la actualidad de las infancias, dice Graciela Kaimsky. De Mónica Fabeluques, dice, gracias por las presentaciones, ambas juegan con el problema del punto de vista como determinante de la intervención, ¿no? Elena Mancini dice, de alguna forma, la clínica de Débora se encuentra con el próximo paso del que habla Silvia. Cada encuentro, una oportunidad. Mabel Fuentes dice, impresionante, una vida gestionada a través del miedo. Bueno, toma la frase que dijo Silvia.
Gloria Badi pregunta, Silvia, ¿por qué pensás que un analista dice que escucha en lo que decís una oda a la libertad? Espera que antes de contestar veo si hay alguna otra cuestión. Para Debbie, dice Alicia Gómez, en la experiencia de la cava, decís que relevaban violencia o abandono en los chicos. ¿El abandono no es violencia? Tomen nota de las preguntas y después algunos comentarios. Impresionante, Silvia, el miedo parece estar dejando a Eros en terapia intensiva, dice Susana Fensilver. Lucía D'Agostino dice que es excelente encuentro para abrirnos y producir pensamiento en la divergencia. Judith Reutenberg pregunta, ¿sería entonces, a Silvia le pregunta, ¿sería entonces abrir vías de comunicación de modo horizontal entre docentes y alumnos, en tanto encontrar espacios creativos entre profes y chicos? Eso lo pregunta Judith Reutenberg. Bueno, digamos, no sé si quieren, digamos, seguir así con el intercambio, hablar Silvia, hablar Débora de las cosas que fueron surgiendo. Debbie, ¿querés hablar, comentar algo? Sí, tomo la pregunta y si el abandono, si es violencia. Sí, podría tomarlo como violencia, pero digamos lo que más el emergente mayor era cierto desmantelamiento subjetivo. La posibilidad de dar voz era digamos, nuestro objetivo, no era deliberado, pero era lo que sucedía, ¿no? Me parece que lo violento es no tener la posibilidad de decir. Ya decir, me parece que es una posibilidad para otra cosa, pero bueno, contaban lo que les pasaba, ¿no? Y ahí estábamos no para juzgar, ni para interpretar, ni para armar construcciones de lo que pasaba, sino para construir junto con ellos. Este era un poco el trabajo. También una anécdota que fue muy interesante, yo coordiné muchos años, no lo escribí porque ese día, un taller de creatividad, que ahí venían chicos un poco más grandes, lo coordinaba con una titiritera, y en una oportunidad los chicos, o sea, trabajamos con botellas, cartones, etcétera, material reciclable, y los chicos se habían llevado, digamos, una botella de leche que estaba, digamos, que no había tenido ningún tipo de intervención en el material mismo. Digamos, lo que se llevaron fue aquello que se vivió en ese espacio. Eso me parece bueno, que era un poco el objetivo del trabajo. Y algo que nos pasaba a nosotras como coordinadoras era que quedábamos, diría, mezcladas en lo que se iba produciendo. Se producía un objeto o se producía un ambiente donde se disponía la posibilidad de expresar. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante, con una diferencia importante, que con el taller de madres y bebés nosotros queríamos armar lazo con pediatría y no nos daban bolilla. Y con el otro espacio fue al revés, fueron de pediatría acercarnos a nosotros, porque los chicos entraban a la consulta con un objeto, con una intervención, y ellos nos decían, en realidad a través de la directora del centro, que ella se nos acercó para comentarnos, que los chicos eran otros chicos los que iban a la consulta. Fue súper interesante el movimiento que se dio sin buscarlo, porque la verdad es que nosotros ya medio habíamos bajado los brazos de armar ligadura y posible interconsulta con pediatría, pero bueno, pero fue al revés. Entonces ahí ellos venían, y me acuerdo una vuelta que nos, que nos dijeron, bueno, a ver con este pibe qué podés hacer. Y era un chico con una precariedad psíquica, por decirlo de algún modo, que lo que necesitaba, me acuerdo el comentario en aquel entonces, creo que con Alejandra, la titiritera con la que yo trabajaba, digo, necesita aire, cualquier cosa que demos está bien. Bueno, este era un poco el trabajo, ¿no? Después me dediqué solo a psicoterapia. Lucina de la Serna
plantean que son muy buenas las presentaciones y te pregunta, dices, a ver, Silvia Debbie, sobre las formas de relacionarse en el pantano. Debbie, lo traes en tu clínica. Y te pregunta, Silvia, si quieres retomar lo del video, porque en realidad pasaste el video y por ahí a lo mejor hay algo que se pueda comentar. Bueno. Ahí, antes de seguir con las preguntas que siguen. ¿Ahora? ¿Me comento algo de ahora? Dale, bueno, dale. Ustedes vieron que el video tiene dos partes simultáneas. Hay un momento donde los personajes caminan por el cuadrado, y el cuadrado, por más que tenga más de una posibilidad de recorrido, sus posibilidades son absolutamente finitas, y es como cuando uno va por la ruta que tiene señalizados todos los lugares por donde puede ir. Entonces, el cuadrado da cuenta de un modo de existencia que podemos resumir en estamos para realizar tareas, ir de A a B, de B a C, de C a D, etc. O tal vez de D a A, algunas combinaciones, pero solamente las combinaciones que la lógica del cuadrado admite. Por supuesto que esos personajes se cansan de reiterar todo el tiempo lo mismo, por momentos se van. Nosotros decíamos, en el caso del sistema educativo, piden una licencia, o en el caso de cualquier otra situación, me tomo un ribotril y vuelvo a realizar las tareas que están pautadas. Pero nunca llegan a agotar. El agotamiento, plantea Deleuze, tiene que ver con dar por agotadas las posibilidades que hasta ahora podía admitir. Algo así como define la interrupción como lo que era tolerable se me vuelve insoportable. A esos personajes, lo que es tolerable no se les vuelve insoportable. ¿Por qué? Porque eluden el agujero negro. Lo bordean, pero finalmente se rajan. Por eso no se encuentran. No se encuentran porque lo único que hace posible un encuentro, que siempre es en tensión, es un problema. Y el agujero negro no es la nada. El agujero negro es un problema. ¿Y cuál es el problema? Bienvenido al problema. Que hay que inventar las formas porque el agujero negro tiene materia, pero no tiene una estructura. Entonces, en el caos no se puede pensar, pero sin atravesarlo tampoco. Y atravesar el caos es atravesar el agotamiento de ciertas formas que están absolutamente cristalizadas. Que en esa cristalización lo que sucede es que se va angostando, estrechando toda la potencia vital. Pero no quiero decir creación, creatividad, porque a veces suenan palabras muy grandilocuentes. El mercado, no hay nada más creativo que el mercado. Fíjense que el mercado necesita inventar todo el tiempo objetos y cosas para mantener el deseo de consumo abierto y que siempre necesitemos volver a adquirir alguna cosa. Para eso hace falta, para alimentar el deseo, hace falta generar la ilusión que lo que te vengo a ofrecer sí va a ser el sumum de la felicidad. Entonces no hay nada más creativo que el mercado. Una cosa es lo creativo, otra cosa es la creación. La creación necesita chocarse con lo intolerable. O sea, eso que era tolerable ya me resulta insoportable. Simplemente el choque con lo disruptivo es lo que permite ponerse frente a la prueba de otra cosa, de esa atención que me permite conjugar elementos que no tenía costumbre de conjugar. Me resultó interesante, Débora, lo que comentaste recién, de ese que cuando ustedes intentaban que les dieran bola de pediatría, no pasaba nada, y cuando empezó a pasar algo, cuando irrumpió lo inesperado, lo que no estaba en la estructura de las relaciones entre los profesionales, que es el niño con el títere. Cuando irrumpió lo que no estaba en la lógica de las vinculaciones dentro de una estructura de salud, eso permitió la posibilidad de una escucha que generara el ingreso de otra cosa. Pero no fue ni la explicación, ni las relaciones entre los profesionales que se supone tienen que ver porque están dentro de la salud, sino que fue la irrupción de algo que ni siquiera tiene que ver con el repertorio de salud, un títere. Eso me recuerda mucho. Ni era un títere, ni llegaba. Bueno,
era un objeto intervenido, y en Claro, algunos bueno. casos ni siquiera era el objeto intervenido. No, era la relación del pibe con eso. Porque era, sí, aparte me acuerdo que habían venido una banda, había habido una noticia, no sé, algo de la Cava unos días antes, y se vino un grupete que había que estar ahí, había que estar y tolerar. Y cuando se fueron, dijeron, no, pará, yo me llevo la botella. Pero era llevarse eso, ese existente que se armó ahí en ese momento, ¿no? Porque tampoco era que me llevo porque me tengo que llevar algo, ¿no? Como la No, toalla del hotel. No era no. eso. Era llevarse ese, casi como cuando se vende, pero al revés, cuando se vende, ¿cómo se llama? Aire o agua de no sé dónde, que uno se va de vacaciones y te venden una botellita. Bueno, en lugar de adentro, afuera, era eso que es envolvente que se armó ahí. Claro, claro. Eso me recuerda Marcelo Persia, que seguramente lo escucharon nombrar. Bueno, es muy, muy amigo. Tiene un texto que escribió para nosotros que se llama La demora en el pasillo. Psicoanalista, profesor pensador, escritor, alguien, a mí yo lo respeto mucho porque se nutre de literatura, de filosofía, no simplemente de psicoanálisis, y también es un gran lector de Lacan y un gran lector de Freud. Pero él tiene un texto que se llama La demora en el pasillo, de-mora en el pasillo. O sea, justamente escapa de la significación, porque la demora puede ser morar, pero también puede ser postergar. Por lo tanto, pone nerviosa a la relación significante-significado. ¿Qué carajo me decís? ¿Es demora o es no sé? Y cuenta que cuando él estacionaba el coche en el hospital, cada vez tardaba más en ir desde el estacionamiento al consultorio, porque lo paraba la gente en el tránsito y le iba contando las cosas que les pasaba. Y él en ningún momento dijo, no, espere, usted tiene un turno, usted tiene una hora, vamos a hablar de esto en la consulta. No, ¿y qué se puso a pensar él? Se puso a pensar que había más clínica en el pasillo que en el consultorio. Eso implica dejar caer la investidura, eso implica dejar caer las prerrogativas, eso implica también dejar caer la comodidad, que en el consultorio, bajo la transferencia o no sé qué concha, empiezan a pasar cosas que me permiten interpretar. No, el tipo estaba ahí en el pasillo tomando las disrupciones, dejándose atravesar por eso que acontecía en esa relación sin la protección del consultorio. Y a mí me parece que ahí solamente pensar no es una elección, pensar es involuntario. Pienso porque no puedo no hacerlo, no porque me propongo hacerlo. No pienso porque me propongo hacerlo, porque tengo que presentar un paper o porque estamos acá. No, pienso porque algo me resulta insoportable, porque me choco con lo disruptivo y lo disruptivo desbarata los modos de estar en el mundo. Entonces a mí, cuando hablo yo no pienso en la creatividad ni en sujetos creativos, pienso en situaciones que irrumpen y desacomodan de tal modo de que empujan a una prueba, a una tentativa. Y eso es colectivo, pero no es que sea colectivo porque somos 10, 4 o 5. Es colectivo por el solo hecho de que cuando irrumpe algo de un exterior es lo exterior a lo pensado. Ya hay colectivo. Si yo estoy sola, pero algo irrumpe que me hace pensar lo que no pensé, eso ya es colectivo. Simondon plantea eso, y hay un libro que se llama Simondon, de una francesa que no me puedo acordar el nombre ahora, donde plantea eso. Lo colectivo no es muchos, lo colectivo es salir de lo uno con mayúscula. Pueden ser muchos, pueden ser 4, pueden ser 3, pueden ser 50.000, pero no es la cantidad lo que da cuenta de lo colectivo. Lo colectivo se produce en los procesos de diferenciación, y la diferenciación tiene lugar cuando irrumpe lo no esperado, cargado de una señal que permite generar consecuencias en las pruebas. Entonces, a mí me gusta más pensar así porque están tan saturadas las palabras. Está tan mencionada la idea de lo nuevo, lo creativo, que ya no sabemos muy bien qué decimos. Entonces, por eso digo, no hay cosa más creativa que el mercado, que efectivamente lo es. Vos misma mostraste, Débora,
eso ese aparatito donde está la nenita, la rubia. Sí, Bueno, aterrador de la foto, por lo menos para mí. Sí. súper creativo. El que inventó eso, súper creativo. O sea, inventó algo que no había. Lo que pasa que lo que no, ¿por qué no es creación? Porque eso es un elemento más en el circuito del capital, en el circuito de la conectividad. Es creativo porque inventa un objeto que no estaba y crea una alteración subjetiva en esa relación. ¿Cómo cambia la existencia o cómo se sofistica lo que ya hay? Bueno, esto es una discusión. Bueno, vamos a ir con las últimas intervenciones, por supuesto que daría para ampliar muchísimo. Nosotros los analistas, las mejores intervenciones que tenemos son aquellas que nos sorprenden a nosotros mismos, ¿no? Esto va para Silvia, ¿no? Aquello que decimos y que después nos preguntamos, ¿y de dónde salió esto que dije? Suele ser generalmente lo más acertado para el paciente. Bueno, un comentario de Miguel Toyo, que dice que se queda con muchas ideas a partir de las excelentes exposiciones, pero en particular con que se nos hace necesaria la invención, bancar las turbulencias y dar lugar a lo que podría pensarse como una poética de la existencia. Y recordé, dice Miguel, los inicios de un poema de Roberto Juarros que dice: desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. Bueno, Sandra dice, Debbie, impactantes las escenas que trajiste de infancias vulneradas. Bueno, me parece que con la frase de Miguel podemos pensar en ir cerrando, ¿no? Bueno, voy a anunciar la próxima mesa y bueno, por supuesto que vamos a querer seguir pensando y tomaremos nota de lo que escuchamos hoy. La próxima mesa va a ser el día 24 de agosto, martes 24 de agosto, también a las 20:30. El tema es política, amor y verdad. Una intersección compleja en nuestros días. ¿O acaso una desarticulación trágica? Van a exponer en esa mesa Eduardo Rinesi e Inés Burgui. Bueno, los esperamos a todos. Bueno, y queremos agradecer realmente la participación de Silvia y Débora, que nos han dejado con un montón de ideas para seguir pensando. Podrán recomendar la mesa que va a ser subida a YouTube mañana seguramente. Y bueno, gracias a la presencia de todos ustedes, los esperamos en el próximo ciclo. Vamos a desmutear para que todos puedan aplaudir, ¿no? A las panelistas. A ver, eso, Aníbal, ¿no? Y a la coordinadora también. Gracias, Silvia, Débora. Gracias a todos, a todas. Gracias. Felicitaciones y a los que siempre nos acompañan. Gracias, estamos muy contentos. Los esperamos en agosto, que no falta tanto. Sí, gracias. Sí, los chats con felicitaciones por las ponencias, bueno, múltiples. Así que bueno, gracias. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós, buenas noches. Chao, hasta luego. Chao. Aníbal, ¿cerraste la grabación? Sí. Yo no estoy grabando. Natán. Bueno. Espera un poquito. Se sigue grabando, Natán, ¿eh?